con alguien que integró los equipos de campaña del presidente electo, Yamandú Orsi. Marcelo Falo, muy buenos días, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Bueno, habría que decir felicitaciones en primer lugar. Bueno, gracias. La verdad que Eh, fue una buena campaña y una buena elección para el Uruguay, ¿no? Que sigue dando ejemplo de práctica democrática cada vez que te toca votar. Marcelo, tengo entendido que antes de esa campaña venía de realizar otra en América Latina, en América Central, ¿puede ser? Sí, este año fue un año movido de campañas en distintos lugares de América Latina. Estuvimos trabajando al principio como freelancer, después para una agencia de América Latina de comunicación política que se llama Urizane, que es la que me ha contratado en las últimas campañas. Hemos hecho campaña en varios países, presidenciales, estaduales, municipales, así que nos ha ido bien, ha sido un año duro de trabajo. Ahora volvíamos, yo antes de llegar a Uruguay estuve en las campañas municipales de Brasil, básicamente en las ciudades del sur de Brasil, en Porto Alegre, Caxias do Sul, Pelotas, así que ha sido un año muy movido, con experiencias que me han llevado a conocer bastante en profundidad cómo son distintos pueblos de América Latina, porque en las campañas políticas uno trabaja mucho con encuestas cualitativas, cuantitativas, hacemos muchísimos grupos focales donde la gente se expresa, donde tratamos de indagar respecto de las conductas, de los pareceres que la gente tiene respecto de la realidad que vive en cada uno de los países. Así que es muy rica como experiencia personal, muy rica como experiencia profesional y nos da la posibilidad de trabajar en campañas como esta que hemos hecho en Uruguay, donde estoy todavía, y que ha sido muy interesante desde el punto de vista político y desde el punto de vista comunicacional también. Antes de ingresar en el terreno de las elecciones de Uruguay, quería preguntar cómo le fue a Lula ahí en el sur de Brasil, que suele ser un poco arisco al presidente. Sí, es un escenario muy complejo para Lula y para el PT en general. En las campañas en las que estuve yo, en las que trabajé más directamente, hay una elección en la que pasamos a segundo turno, que fue la de Porto Alegre, la ciudad más grande, la capital Sí. de Río Grande do Sul. Muy buena elección de María del Rosario, que pasó a segundo turno, y ahí en el segundo turno perdimos con el actual intendente que iba por la reelección. Caxias do Sul, no alcanzamos a pasar al segundo turno, fue muy buena elección, solo por un punto no pasamos a segundo turno, y Pelotas ganó el PT, así que ganó nuestro candidato con el que habíamos trabajado también, así que fue un poco repartido el resultado, pero sí, el sur es bastante refractario a Lula y al PT, pese a que Lula ha logrado darle al país en general y a esta parte de Brasil en particular un impulso económico grande. Pero bueno, es la cuna del bolsonarismo, ¿no? Ahí el sur de Brasil es la cuna del bolsonarismo. Generalmente los partidos vinculados al bolsonarismo están siempre fuertes. Aún así, fue bastante repartida la elección. Viniendo un poquito más acá para el Uruguay, ¿cómo es la campaña política, cómo es la historia política de Yamandú Orsi? Yamandú es un profesor de historia. Uh-huh. Su mamá era costurera, su papá era bolichero, como dice él, tenía un pequeño negocio en un pueblo del interior de Canelones. Canelones es un departamento del área metropolitana de Montevideo, está pegado a Montevideo. Él nació en un pueblo del interior y ahí, bueno, estudió en la escuela pública, se recibió de profesor de historia, ejerció muchos años como profesor de historia y después entró al municipio primero como secretario general del gobierno de Canelones, de la intendencia de Canelones. Las intendencias acá en Uruguay son intendencias que son prácticamente
gobernaciones, son prácticamente estados. Después tienen pequeñas ciudades o grandes ciudades dentro de cada uno de los departamentos, pero son como pequeños gobernadores de esa región. Él comenzó 10 años, fue secretario general de la intendencia y luego ya fue intendente durante 10 años, 2 periodos de 5 años cada uno. Renunció el año pasado para dedicarse completamente a la campaña electoral. Primero disputó la interna, con la que fue luego su candidata vice, actualmente vicepresidenta electa de Uruguay, que fue Carolina Cose, que también había sido intendenta de Montevideo. Así que esa fue un poco la trayectoria. Él viene del MPP, que es el partido que fundó Pepe Mujica, y bueno, él tuvo una intendencia muy valorada en Canelones. De hecho, pese a no ser Montevideo, y acá es un país bastante centralista, donde todo gira alrededor de Montevideo, él pudo ser reconocido también por su gestión en Canelones. Era muy reconocido por una gestión muy buena en Canelones. La verdad que la gestión fue exitosa, hizo muchas cosas muy positivas, muy innovadoras, y eso, bueno, lo llevó a ser candidato primero y a ganar la elección al delfín del actual presidente de la calle Pou, que era Álvaro Delgado. Y en primer turno, la coalición de partidos, acá hay una coalición de partidos políticos de derecha y centro derecha, que son el Partido Colorado, el Partido Blanco y algunos partidos menores, y ellos fueron a la elección del primer turno separados. Ahí ganó la elección Yamandú con el Frente Amplio, pero al frente la sumatoria de la coalición había sacado más votos. Entonces era muy difícil la disputa en el segundo turno, muy difícil, porque ellos para el segundo turno se unieron todos. Se unieron todos para ubicar un poquito a la gente, decir que el Partido Colorado es el expresidente Julio María Sanguinetti y el Partido Blanco es del histórico Wilson Ferreira Aldunate. Se alternaron en la presidencia durante muchísimos años hasta que apareció el Frente. No son dos partidos que se aliaron, digamos, tienen una historia ligada a la historia del Uruguay del siglo pasado. Entonces, sí, no son dos fuerzas nuevas políticas que se aliaron para ir en contra del Frente, no, son los partidos históricos. Son los partidos históricos. El Frente en realidad apareció para hacerles frente a estos partidos tradicionales de Uruguay, y el Frente llegó a la presidencia con Tabaré Vázquez y con Pepe Mujica, que durante esos 15 años gobernaron Uruguay, dos presidencias de Tabaré y una presidencia de Mujica. Bueno, y ahora la continuidad con Yamandú. En el segundo turno se presentaba muy disputada la elección, y en la sumatoria parecía que Yamandú la tenía todo para perder, pero finalmente fue una muy buena campaña. Él tuvo un muy buen desempeño como candidato. El debate, que acá es obligatorio y que fue también muy importante, un debate en el que prácticamente toda la población se vuelca a verlo, ¿no? Por los distintos canales por donde nos transmiten. Yamandú tuvo una performance muy, muy positiva, inesperada para muchos uruguayos que no estaban acostumbrados a verlo en esas lides, porque él no viene del mundo parlamentario, no está habituado a la disputa parlamentaria. Entonces la gente no le asignaba muchas chances, y en el debate fue claramente superior. Me parece que eso alcanzó a terminar de inclinar la balanza a favor de Yamandú. Así que fue realmente una elección que parecía ser más disputada. Finalmente fue resuelta por más de casi 4 puntos de diferencia, que casi ninguna de las encuestadoras daba una diferencia tan grande. Todas daban medio punto, 1 punto para uno, para otro, y finalmente, bueno, ganó por casi 4 puntos, así que fue una contundente victoria, y ahora Uruguay tiene la posibilidad de verlo como presidente a este profesor de historia que fue un buen gobernante de Canelones. Marcelo Falo, sabemos que el oficialismo contaba con lo que ahora se llama un ejército de troles en las redes sociales. Ustedes en las redes también trabajaron, supongo.
Sí, sí, las campañas son integrales, se trabaja por todas las plataformas disponibles. Eh, lo que, lo que nosotros hacemos son campañas con todas las plataformas disponibles, pero campañas tradicionales. O sea, en las campañas donde trabajamos nosotros no existen ejército de troles ni nada de eso. Sabemos que tenemos que enfrentarlo, sobre todo los partidos más vinculados a las derechas más extremas tienen en eso el eje de sus campañas políticas. Lo hemos visto en prácticamente toda América Latina. Nosotros hacemos, obviamente, hacemos campañas de calle, que son campañas de territorio, donde tenemos que tener presencia y para eso necesitamos buena cartelería, buena presencia en la vía pública, buena folletería también, porque la gente todavía sigue, sobre todo en algunos países, sigue acostumbrada a que uno le alcance las propuestas en la mano, ¿no? Donde los candidatos van, golpean la puerta, eso lo vimos en el sur de Brasil. Yo acompañé a los candidatos que me tocó acompañar. Básicamente estuve bastante en Caxias do Sul y la candidata de Denise Pessoa golpeaba las puertas ella misma, puerta por puerta, repartiendo sus propuestas. Entonces, es una campaña territorial, una campaña televisiva. En Uruguay había que comprar los espacios televisivos. En Brasil hay espacios televisivos gratuitos, programas, en determinado momento del día son programas, así que hay que trabajar ahí en la producción audiovisual de los programas, en acertar con la estrategia, en acertar con el mensaje, en acertar la mejor manera de mostrar a los candidatos, y por supuesto una campaña de redes, ¿no? Por todas las plataformas disponibles, se disputan los espacios en todas las plataformas disponibles, en algunos casos de manera orgánica, es decir, sin pauta publicitaria, en otros casos con pauta publicitaria, y ahí nosotros hacemos campañas propositivas, que es las que habitualmente nos gusta hacer, donde mostramos al candidato en su mejor faceta, donde tratamos de explicarle a la población por qué conviene votar a ese candidato, y a veces tenemos que hacer una campaña de crítica también, ¿no? Uh-huh. Cuando enfrentamos a un aparato de gobierno poderoso y la gente no está de acuerdo en cómo el gobierno está llevando adelante su gestión, bueno, a veces hay que hacer críticas también y por supuesto lo hacemos, es parte de la comunicación política, ¿no? Pero no, acá tuvimos que enfrentar todas esas herramientas que yo creo que están al borde de la ilegalidad, ¿no? Cuando se da mal uso de las redes sociales o se compran cuentas inexistentes simplemente para golpear al adversario, o fake news, por ejemplo, ¿no? Inventando noticias falsas que se difunden como verdaderas para confundir a la gente y todo eso. Bueno, esas son las cosas lamentablemente con las que hay que lidiar en algunas campañas políticas. En esta existió, yo diría que no fue lo más grave. Lo más grave para mí fue la maquinaria del Estado puesta en la campaña. Acá los presidentes tienen prohibición de hacer campaña política activa, es decir, no pueden aparecer en los spots publicitarios de su candidato. Pero te digo que hasta el último día la calle Pou estuvo inaugurando obras, inaugurando viviendas, inaugurando como si no hubiera una campaña política en el medio, ¿no? Uh-huh. Bueno, al borde de lo que la ley permite. A veces uno siente que esas cosas son abusivas, ¿no? Cuando desde el Estado se ponen en marcha maquinarias tan poderosas y prácticamente no se respetan las restricciones legales que tiene todo proceso electoral. Bueno, son desafíos, ¿no? La verdad que los desafíos que uno enfrenta en una campaña política son muchos, pero el objetivo principal, la verdad que para nosotros también cuando trabajamos, y lo hacemos profesionalmente, el objetivo principal es que el candidato pueda presentarse tal cual es, que la gente lo conozca, que la gente vea sus mejores facetas, que tenga una buena propuesta de gobierno, que tenga un buen plan de gobierno, que tenga un equipo sólido. Bueno, la idea, lo que tratamos de hacer nosotros, en este caso desde Urisané, que es la agencia con la que trabajamos en la campaña de Uruguay, fue eso, ¿no? Fue explotar al máximo todas las fortalezas que tenía Yamandú, él personalmente, él y su candidata Carolina Cose también, y el Frente Amplio, ¿no? Pero fue una campaña pensando más en el futuro que en el pasado. El adversario de Yamandú Orsi pretendía volver mucho al pasado, algunas experiencias negativas del Frente Amplio durante los gobiernos, sobre todo la segunda gestión de Tabaré,
y nosotros siempre intentamos plantear la campaña hacia el futuro, todo lo que podía ser Uruguay con la candidatura de una persona honesta, responsable, buen gestor, buena persona, reconocidamente buena persona por prácticamente todo el Uruguay. Entonces tratamos de que se viera Yamandú Orsi tal cual es. Además que la gente lo votó por eso. Además lo pegaron bastante a la figura de Pepe Mujica y de Lucía Topolansky, porque lo vimos a Pepe aún enfermo en alguno de los actos públicos que estabas mencionando. Pero quería preguntarte qué Uruguay se viene. ¿Están de izquierda? ¿Están de centro izquierda? Orsi, ¿qué podemos esperar del gobierno? Yo diría que en Uruguay, a nosotros, a los argentinos, nos sorprendería esto que te voy a decir, Sergio, pero en Uruguay ni las izquierdas son tan izquierdas ni las derechas son tan derechas. Uruguay es un país muy, muy estable, muy volcado al centro, donde las propuestas entre uno y otro no son tan diferentes. Uruguay el problema tiene dos problemas serios que la gente encuentra como problemas serios en la sociedad, que son un estancamiento económico. Uruguay los últimos 5 años de gobierno de la calle Pou ha crecido en promedio un 1%, nada más, uno de los países que menos creció en América Latina, y eso la gente lo siente. Si bien el uruguayo gusta de la estabilidad, pero le gusta la estabilidad con crecimiento. Ellos prácticamente no tienen inflación, pero tampoco los sueldos les alcanza para llegar a fin de mes. Entonces, había una serie de realidades que tenían que ver con la economía. Hay una serie de realidades actualmente que tienen que ver con la economía de este Uruguay, donde su población no alcanza a llegar a fin de mes. O sea, el grueso de la población, es un país muy caro, Uruguay, y el grueso de los ciudadanos tiene que tener más de un empleo para poder armar su propio presupuesto familiar. Y la gente está un poco cansada de eso. Y también, pese a que para un argentino o un brasilero que llega a Uruguay lo encuentra como un país sumamente seguro, los uruguayos están preocupados porque ha habido un crecimiento de la inseguridad. Durante estos últimos años de presidencia de la calle Pou, ellos han visto crecer cosas que no estaban acostumbrados a ver. Por ejemplo, el narcotráfico, las fronteras que son un colador prácticamente de tráfico de sustancias prohibidas, y cosas que los uruguayos no estaban acostumbrados a ver, ahora ven asesinatos, cosas que antes era muy difícil pensar en que en Uruguay pudiera existir. Uruguay siempre ha sido un ejemplo y ha sido parte del orgullo de ellos, el país más seguro del mundo, el más tranquilo, y en estos últimos años la gente ha notado que eso cambió. Entonces son dos puntos donde los uruguayos necesitaban cambiar. Obviamente que el uruguayo no quiere grandes cambios, no quiere cambios radicales, y me parece que Yamandú Orsi vino a ofrecer eso: cambiar lo que hay que cambiar, mejorar lo que hay que mejorar y continuar lo que hay que continuar. Y la gente le creyó porque, como tiene una experiencia de gestión positiva para exhibir, y él es una persona inteligente, honesta, buen gestor, entonces la gente le creyó que él es capaz de resolver aquellos problemas que Uruguay tiene en la economía, para que la economía crezca, los salarios alcancen, las jubilaciones mejoren, que están muy deprimidas, y la economía empiece a moverse a otro ritmo, porque se mueve a un ritmo muy, muy lento, y la gente siente que eso atenta contra su futuro y contra las posibilidades. Además, hay una preocupación, sobre todo en los pueblos del interior, de que los jóvenes no tienen tantas oportunidades. Hay mucha diferencia entre un joven que vive en Montevideo y entre un joven que vive en el interior del Uruguay. Y eso también la gente siente, que es como que el progreso no llega a todos lados por igual. Y Yamandú también, como es un hombre que viene del interior, la verdad es que por primera vez en 100 años Uruguay no tiene un presidente que viene del interior uruguayo. Y él supo transmitir ese mensaje de que quiere gobernar donde Uruguay es uno solo, y hay que pensar en Uruguay que no solamente mire a Montevideo, sino que mire al resto del país también. Y eso le dio él en este segundo turno, el crecimiento en los pueblos del interior fue muy grande. Yamandú ganó entre el primero y el segundo turno, él aumentó
un poco la cantidad de votos que sacó en Montevideo y en Canelones. Un poco, donde se pensó que en el primer turno se había llegado a un techo, él aumentó eso. Ahora en el interior, la gente se volcó masivamente a votar a Yamandu. Hubo un crecimiento muy, muy grande en todos los pueblos del interior, lo que muestra esta realidad que te cuento, que en el interior la gente está preocupada por el futuro de sus jóvenes, ¿no? Y Yamandu supo explicar que él tiene un plan de gobierno para que Uruguay crezca parejo, no solamente crezca Montevideo, sino que crezca todo el Uruguay, y eso también me parece que inclinó la balanza a favor de Yamandu. Marcelo Falo, agradecemos profundamente esta comunicación, lo dejamos salir a caminar por las Ramblas, muy pero muy amable por pintarnos el paisaje montevideano y de todo el resto de Uruguay. Muchísimas gracias. Bueno, gracias Sergio, felicitaciones por la radio, que no he tenido oportunidad de conocer los estudios ya terminados y con todo el equipamiento, pero sé que están teniendo muchísimo éxito y me alegro mucho porque ustedes que vienen ejerciendo el periodismo desde hace tanto tiempo en Villa María, con esa calidad y esa objetividad que los ha caracterizado siempre, ahora tener la posibilidad de un medio más para expresarse, que es la radio, me parece que es muy importante para Villa María y toda la región, así que soy muy agradecido de haber podido participar en tu programa. Saludos a toda la gente del diario, a los que le tengo tanto aprecio, y especialmente para vos. Un abrazo grande. Gracias.